Para nadie es un secreto que una de las cosas que más anhela la gente hoy en día, el mundo entero en general, es la búsqueda de la felicidad, ¿cierto? Una película que se llamaba En búsqueda de la felicidad. Y todos queremos ser felices. Como sea, encontrar la felicidad donde sea, esa verdadera felicidad que me parece que se ha vuelto una obsesión para muchos. ¿Cómo ser felices nosotros? Se busca la felicidad o la alegría o el gozo en las cosas materiales que nos traen felicidad y alegría, pero es pasajera, ¿cierto? Cuando algo material nos trae gozo, pronto pasa. Algunos buscamos la felicidad en las personas, ¿no? Por ejemplo, los que nos casamos decimos, esta sí es la que me va a hacer feliz a mí, ¿cierto? La encontré. Esta sí, con esta alcancé la felicidad total. Pero después de unos años, tristemente, no sé qué es lo que pasa ahí, ¿no? Es misterioso eso. Que esa persona que nos hacía felices como que ahora nos atormenta. Otros buscan la felicidad en los logros personales, en muchas cosas. Y obviamente, como digo, alcanzamos felicidad, gozo, pero no nos satisface porque no es completo, no es voluntario, no es permanente, digámoslo así. Ese gozo no es permanente. Las personas buscan la felicidad o la alegría o el gozo en cosas externas, pero en realidad lo que están buscando es algo que les dé gozo, pero que venga de adentro, ¿cierto? Algo que esté ahí, que nos dé gozo, pero desde adentro. Algunos dicen haber alcanzado la felicidad a través de filosofías o a través de alguna forma de pensamiento, y está bien, ¿no? Ahora tocará ver hasta dónde les dura, ¿no? Pero lo que vamos a ver hoy y lo que plantea el cristianismo es la experiencia de gozo y de felicidad permanentes. Un gozo y una felicidad que sobrepasa cualquier circunstancia o situación. No importa, porque obviamente dicen, sí, uno, ¿cómo estás hoy? Hoy me siento triste, hoy me siento alegre. ¿Por qué? No sé, algunos nos levantamos con el pie izquierdo y hoy me siento triste. Y al otro, hoy me siento alegre, ¿no? Como que es como somos como muy volubles, ¿no? Pero lo que plantea el cristianismo, de hecho, es un gozo, una felicidad permanente que va por encima de cualquier circunstancia, sea buena o mala, por encima de eso. Y quienes lo viven, los han encontrado esa forma de felicidad o de gozo, y quienes portan esa felicidad, son una esperanza para aquellos que no la tienen. Porque seguramente lo vean uno siempre gozoso y dice, ¿usted cómo alcanzó eso? Dígame, está pasando por esto y sigue. ¿Cómo es que Esteban, cuando lo estaban apedreando, el hombre los bendice? ¿Cómo es que Pablo y Silas en la cárcel cantan alabanzas? ¿Cómo es que lograron a eso? ¿Cómo es que José es vendido en Egipto y lo echan a la cárcel y el hombre sigue con un corazón lleno de gozo? Y le preguntan, ¿y cómo hizo? Y obviamente ellos pueden dar una respuesta. Hoy veremos entonces lo que la Biblia dice acerca de cómo experimentar ese gozo y esa felicidad permanentes que todos andan buscando. Y volvemos a nuestro texto de Tesalonicenses, capítulo 5, y vuelvo a leer todo el contexto para decirles qué es lo que vamos a estudiar esta mañana. En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 12. Dice así, recuerden, y este texto, como dicen, me enganchó hace ya varios meses, porque son una serie, digámoslo, de mandamientos que, digámoslo así, no todos son como, o la mayoría son como me gustan a mí. A mí no me gustan los mandamientos que dicen, no matarás, no hurtarás, no, porque me parece que el Señor da otras opciones, y de hecho he encontrado que en el Nuevo Testamento el Señor nos dice así, ¿cierto? No, por ejemplo, aquí lo vimos, no robarás. El Señor dice, no, trabaje, gánese el sustento, ¿no? Y me gustó por eso, porque habla de una manera más bien como afirmativa. Dice así Pablo a los tesalonicenses: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. De eso hablamos hace 15 días. Hace 8 días hablamos de esto. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal,
Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Ese lo vimos hace 8 días, ¿no? Ese de no paguen mal por mal, no ojo por ojo y diente por diente, ya no va. Ahora esfuércense siempre en hacer lo bueno unos con otros y con todos. El versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Y eso vamos a hablar esta mañana. Siempre estén alegres, felices. Orad sin cesar. Hoy debíamos predicar pero sencillamente no encajó. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, pero más adelante lo hablaremos. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Dejemos hasta ahí. Hoy vamos a hablar acerca de encontrando la felicidad. Estad siempre gozosos. 3 palabritas que nos van a enseñar de lo que el Señor quiere para nosotros. Señor, tú sabes cómo estamos. Tú sabes cuál es el ánimo que tenemos, las preocupaciones quizás, los temores, los miedos, las angustias, Señor, que quizás lejos de permitirnos tener gozo nos llenan de temor y de tristeza, Señor. Tú sabes. Pero, Señor, gracias porque anhelamos realmente disfrutar del gozo que tú ofreces. Ayúdanos, Señor, háblanos. Te lo suplicamos, Padre. Amén. Dentro de las exhortaciones que el apóstol Pablo le hace a esta iglesia de Tesalónica, uno se pregunta, ¿cómo es que Pablo le escribe a una iglesia o a alguien que está viviendo lo que está viviendo, diciéndoles, ustedes siempre tienen que estar felices, alegres, siempre gozosos? Ustedes recuerdan lo que está viviendo Tesalónica, ¿no? Ya lo hemos leído varias veces, permítamelo volver a contextualizar. Dice en el capítulo 2, versículo 14, dice, porque vosotros hermanos, diciéndole Pablo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Y cómo ellos son imitación de esas iglesias? Porque habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Le dice Pablo a los tesalonicenses, ustedes son ejemplo y están pasando lo mismo que le pasó a la iglesia en Judea, porque están siendo perseguidos por los de su propia nación. Y en la segunda carta, si ustedes me permiten, en el capítulo 1, versículo 4, le dice, por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. A esa iglesia que padece persecución, que sufre persecución y tribulaciones, Pablo le dice, estén siempre gozosos, siempre. Uno dice, bueno, un momentico, a este hombre le faltó un tornillo, ¿qué le pasó? ¿Cómo es que alguien le dice a otro, esté siempre es feliz, gozoso, si lo están persiguiendo y le están haciendo daño? Ahora, si alguien pasa eso, esto es para nosotros, esto es para usted. Permanecer felices, siempre alegres, con gran gozo constante. Obvio, y seguramente los que hemos leído las otras cartas de Pablo, podemos entender que Pablo les dice esto porque él mismo ya ha experimentado esto. Él les dice, ustedes pueden estar siempre gozosos, estén siempre gozosos, porque él mismo en persecuciones, en cárceles, en azotes y en una cantidad de cosas que él mismo escribe en una carta a los Corintios, dice, sí Señor, se puede estar siempre gozoso. Y cuando el apóstol Pablo les pide o les exhorta a los tesalonicenses que estén siempre gozosos, lo hace porque él mismo pudo lograrlo, es posible, ya que hay motivos suficientes. Ahora cantábamos aquel texto de Romanos, ¿se acuerdan? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Dios. Si eso no es un motivo de gozo permanente, por favor. Y Pablo lo sabe, hay motivos suficientes para vivir felices a pesar de las circunstancias. Es muy curioso porque un texto como este
tiene 3 palabras este versículo, que es de los más cortos de la Biblia. Estad siempre gozosos. Y eso es, si alguno de ustedes quiere saber cómo se elabora un sermón, ahí está la estructura, 3 puntos. Estar es uno, siempre otro y gozosos otro. Ahí está. Está pero diseñado. Lo primero dice estar. Estar gozoso es una condición. Y vamos a aclarar que es lo primero que nos dice Pablo. Ustedes tienen que estar gozosos. Y comienza así el apóstol Pablo, dejando claro que estar gozoso, antes que una emoción, es una condición que parte de una decisión. ¿Cierto? Podemos decirlo también, es una decisión. Estar gozoso es una condición o es una decisión. Más allá de un sentimiento, porque alguien dirá, ¿cómo es que me dice que esté gozoso? Pero es que no siento el gozo. No siento la felicidad, siento una angustia y un miedo tremendo. Y Pablo, porque en esta época, nuestra época de hoy, donde hay tanta emoción, es importante que tengamos claro lo que Pablo dice aquí, ¿no? Hacer esa diferencia. Hoy en día es mucho más común escuchar me siento feliz o me siento triste, ¿cierto? Nosotros mismos lo decimos, me siento feliz o me siento triste, que decir estoy feliz o tengo gozo. Sentir gozo o felicidad es una emoción producida por algo o por alguien externo, y esa es la diferencia. Sentir gozo o felicidad es producido por alguien fuera de mí que hace algo que me produce gozo o felicidad, ¿cierto? La persona de la que me enamoré, con la que me casé, ¿cierto? Me produce mientras me quiera, ¿cierto? Que ni se le ocurra molestarme, porque ahí sí ese gozo facilito pasa a cierto resquemor. Es increíble, ¿no? Que eso cambia facilito, ¿no? Esa felicidad cambia facilito, ¿no? Pero cuando alguien es así, se porta bien con nosotros, nos produce felicidad, gozo, suspiramos, ¿cierto? Andrés y Marcelita celebraron ayer 4 años de casados. Imagínense, por favor, ellos transpiran eso, ¿cierto? Gozo total. Uno los ve y felicidad completa, claro que sí. Y ellos lo van a mantener siempre, porque así es, claro que sí. Porque se van a esforzar para eso. Pero entonces sentir gozo y felicidad es una emoción producida por alguien o algo externo, pero estar gozoso o tener gozo o felicidad es más una decisión propia, que no depende de nada ni de nadie. Yo lo decido. Yo decido si estoy feliz o si estoy gozoso. Estar gozosos o estar tristes es una condición que parte de una decisión propia, sin importar las circunstancias. Aquí esto es muy importante. Recuerden las circunstancias que está viviendo la iglesia en Tesalónica: persecución, angustia. Y Pablo dice, ustedes pueden estar siempre gozosos. Ustedes lo deciden. No importa las circunstancias. Ninguna circunstancia va a lograr que pierdan el gozo del Señor. Cuando se decide estar gozoso o estar feliz, no se depende de ningún agente externo, de nadie. Nadie que produzca en nosotros gozo o felicidad. Depende de nosotros, porque tenemos motivos internos, porque sabemos que nuestra convicción quizás es la que nos permite decidir que estamos gozosos o felices. Cuando buscamos agentes externos que nos hagan sentir gozo o felicidad, nunca estaremos satisfechos completamente. Nunca, nunca, nunca. Porque esos agentes nos ofrecen felicidad momentánea, como dijimos ya, ¿no? Algún momento bonito, felicidad momentánea. Por eso es que a veces cuando uno pone toda la expectativa en esa persona que me va a hacer feliz, y la persona de pronto me hace feliz por un tiempo y después ya no, porque se me atormenta, y uno dice, ¿y qué pasó aquí? Y ya no siento felicidad. Ya cuando veo a esa persona, lo que me produce es un miedo, una angustia y hasta una rabiecita. ¿No les ha pasado así? Estar gozosos o tener gozo es una decisión propia que nos impulsa a buscar gozo, a trabajarlo y a encontrarlo. Yo mismo voy a buscar ese gozo, lo voy a trabajar y lo voy a encontrar. Nadie tiene que dármelo, nadie lo puede producir. Yo mismo lo decido. Sentir gozo es algo producido en nosotros desde afuera y no llega a ser continuo porque no depende de nosotros. Pero si usted decide tener gozo, usted puede hacerlo continuamente, como lo vamos a ver más adelante.
Estar gozoso sale de nosotros por una sencilla razón. Y ustedes lo saben, ya lo vimos hace 8 días. Y si ustedes se dieron cuenta, los que son detallistas y han leído la carta, el gozo hace parte de ¿qué? ¿Se acuerdan ustedes? De una manifestación del fruto del Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan que hace 8 días hablamos de qué? Amor. ¿Se acuerdan? Del amor. El amor fraternal, ¿no? Amor. Hoy estamos hablando de gozo. Hace 15 días hablamos de paz. Hace 8 días hablamos de paciencia. Que quedamos con una tarea. ¿Qué tal estábamos de paciencia? ¿Se acuerdan? Pablo está hablando prácticamente del fruto del Espíritu. Yo puedo tener el gozo permanente siempre porque depende de la presencia misma del Espíritu Santo en mi vida, del fruto que produce el Espíritu Santo en mi vida, y yo puedo vivir en gozo total. El gozo al que se refiere Pablo es la condición que se da dentro de aquellos que manifiestan el fruto del Espíritu Santo. Y recuerden que el fruto del Espíritu Santo, en un término generalizado, es el carácter de Cristo en nosotros. Eso es. Por eso es que Jesús puede decir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Porque Él dijo: yo puedo llamar ángeles de mi Padre que acaben con toda esta plaga que me está haciendo sufrir. Pero Él no hizo eso, sencillamente porque confiaba en el Padre. Es el mismo carácter de Cristo, que no depende de la emoción, sino de la convicción de la obra de Dios en nosotros. Ahí en el capítulo 1, si me ayuda Sebastián, en el versículo 6, vea lo que dice el apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Noten esto. Ustedes recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación. ¿Con qué? Con el gozo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Y seguramente alguien que nos vea gozosos en dificultad de decir: ¿y usted cómo hizo eso? Como le dijeron a Simón, ¿se acuerdan por ahí en Hechos, en el libro de los Hechos? Cuando de pronto vieron que los apóstoles hacían milagros y le dijo: yo quiero tener eso que ustedes tienen. ¿Cuánto tengo que pagar por eso? Ya conocen la historia de Simón, el que quiso pagar por la presencia del Espíritu Santo en la vida. Pero cuando nosotros vivimos la plenitud del Espíritu Santo, como vamos a ver más adelante, vamos a poder vivir ese gozo siempre, estar siempre gozosos. Entonces se puede llegar a estar continuamente gozosos, felices o alegres, al saber que Dios nos ha amado, como cantábamos ahora, que nos ha perdonado, que nos ha restaurado, que nos sigue cuidando, que dependemos de Él porque Él es el dueño y quien gobierna nuestra vida. Podemos estar gozosos porque sabemos que Dios nos ama, aunque la embarramos una vez y otra vez, y Él sigue esperándonos. Por eso podemos estar seguros de que el gozo del Señor puede ser siempre en nosotros. Entonces, lo primero que dice Pablo ahí es: estar es una decisión, una condición que cada uno de nosotros decide. Lo segundo que dice ahí en ese versículo tan cortico, dice: siempre, siempre. Ya hablamos un poquito del siempre, pero vamos a hablar un poquitico más. Estar gozosos permanentemente, continuamente. O sea, que no se acabe ese gozo. Seguramente nos preguntamos si será posible estar siempre gozosos. ¿Será que siempre? Porque no, pues la felicidad completa en esta vida, eso es una utopía. ¿Quién va a estar siempre feliz? Sobre todo cuando la montaña rusa de las emociones se vuelve tan inestable, ¿no? Y así somos todos. Hoy estoy bien, mañana no. Y no sabemos qué pasa. Pero de acuerdo con lo que ya vimos, que el gozo y la felicidad son una decisión, debemos admitir también que estar siempre gozosos depende de nosotros mismos, de lo que decidamos hacer. Un ejemplo sencillo. Ustedes lo encuentran en el Salmo 51, no lo vamos a leer. El rey David, un hombre que vivía en comunión con Dios, un día tomó una mala decisión. Vio una chica que no era su esposa, y ya saben la historia de Betsabé, y entró en un conflicto interno. La culpa lo carcomía. Dicen que como por un año el hombre vivió así, y en 2 salmos lo describe, Salmo 32 y Salmo 51, y el Salmo 51 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cómo? ¿Dios le quitó el gozo de la salvación? No, él mismo decidió perderlo, no fue Dios. Y en su arrepentimiento le dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Él lo perdió. Mientras permanezcamos en la plenitud del Espíritu Santo de Dios,
el gozo, la felicidad y la alegría a la que se refiere Pablo será completamente posible y alcanzable. Mientras permanezcamos en el Espíritu, podremos también vivir continuamente en gozo y en felicidad. Solamente tenemos que recordar que permanecer en la plenitud del Espíritu Santo significa que debemos estar conectados con Dios, conectados con su palabra, conectados con su iglesia, como vamos a ver ahora más adelante, porque algunos dirán, ¿en serio que la iglesia me trae el gozo? Pues no estoy tan seguro, porque hay algunos que lo que hacen es quitarme el gozo. Vamos a ver que sí. Pero también significa que tenemos que tener los puestos ojos en Jesús para estar siempre gozosos. El mismo Pablo, que le pide a la comunidad de los tesalonicenses que en tribulación estén siempre gozosos, también ha vivido esa circunstancia. Él lo ha vivido. Pero él aprendió de un pueblo por allá en el Antiguo Testamento, el pueblo de Nehemías. ¿Recuerdan de Nehemías? Cuando Nehemías viene a una Jerusalén destruida en ruinas y viene a reconstruir el muro y encuentra una oposición y un pueblo en decadencia, y encuentran un rollo de la palabra y se reúnen todos y la leen, y cuando el pueblo escucha la palabra de Dios dice que lloraron, y entonces Nehemías le dice, no lloren, no se pongan tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza, les dice. No se pongan tristes, le dice Nehemías, el gozo del Señor es el que va a dar fortaleza para seguir en esta tribulación. Es el gozo, no hay otra manera, es el gozo del Señor el que te da la fortaleza para vivir esto. Pablo y todos los que confían en Dios cuando pasan por circunstancias difíciles aprenden a ser fortalecidos en el gozo del Señor a pesar de las circunstancias. Por eso Pablo y Silas en el Hecho lo encontramos cantando en la mazmorra, encadenados, cantando alabanzas. Por favor, ¿cómo entiende uno eso? O el mismo Jeremías. Un hombre como Pablo, que ha encontrado la esperanza de gozo y felicidad en Dios a pesar del sufrimiento, puede decir, como dice por allá en la carta a los Filipenses, en medio de una cárcel, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Él está en la cárcel y le escribe a los Filipenses y le dice, gócense en el Señor. Otra vez les digo, gócese en el Señor. Y es que estando en la cárcel le escribe a ellos, les da ánimo, y para que ellos mismos sean transmisores de la esperanza a aquellos que sufren por las circunstancias difíciles. Recuerden esto, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. En medio de circunstancias difíciles es el gozo del amor de Dios, de la salvación, el que sostiene y nos ayudará a seguir adelante. Estar gozosos permanentemente depende de nosotros mismos. David lo experimentó así. Él perdió el gozo de la salvación, pero fue porque él decidió mal. En la medida en que nosotros nos mantengamos en plenitud del Espíritu, estaremos gozosos sin importar las circunstancias. Recuerde esto, porque somos una cultura muy circunstancial. Las circunstancias hacen que yo crea en Dios o que no crea, que dude de Dios o que no, que venga a la iglesia o que no venga a la iglesia, que comparta con unos o con otros no, que trate bien a mi mujer o no. Depende de las circunstancias, ¿no? Depende de cómo salió la luna, porque ahora entonces nos dejamos guiar es por eso, ¿no? Somos circunstanciales. No, lo que está diciendo la Biblia es no. Usted puede siempre vivir gozoso sin importar ninguna circunstancia. Usted puede siempre vivir en el gozo del Señor. Pero como le sucedió a David, como ya dijimos, nos apartamos de Dios, desobedecemos su palabra y corremos el riesgo de perder el gozo del Señor. Como dije, no es porque Él no lo quite, sino porque la culpa y la vergüenza nos harán perder el gozo del Señor. Aún así, como David, podemos cantar, vuélveme el gozo de tu salvación, en el Salmo 51. Y con seguridad, como dice el profeta Isaías, también, que volverán los redimidos del Señor, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido desaparecerán de ellos. Eso lo dice el Señor. El Señor dice, los redimidos del Señor, los que han sido perdonados por Él, restaurados por Él, los que han aceptado
sacrificio del Señor para que vivan de otra manera, volverán cantando con gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. El dolor y el gemido no estará con ellos. Estar gozoso depende de una decisión de nosotros. Y estar permanentemente gozosos también depende de nosotros. Y termina este corto versículo diciendo gozosos. Y uno me pregunta, ya lo hemos mencionado, pero permítame volverlo a enfatizar. ¿Cuál es la clase de gozo entonces? Y ya lo mencionó Pablo. Es estar en el gozo del Señor, que es diferente a todos los otros gozos, ¿no? Tenemos claro entonces que estar gozosos siempre, es decir, continuamente felices o permanentemente alegres, es una decisión propia que se origina en nuestra fe en Dios, en sus maravillosas obras. Por eso es bueno agradecer a Dios para que no se nos olviden las obras del Señor y sus promesas para con nosotros. Nosotros siempre tenemos que estar recordando las maravillosas obras de Dios, porque parte de las circunstancias es que fácilmente nos hacen olvidar lo que Dios ha hecho. Si usted no cree eso, léase por allá primer libro de Reyes, en el capítulo 17 o 18 creo, como un hombre de fe como Elías, gigante en la fe, que tuvo una fe para hacer llover fuego del cielo, al otro día le dicen no voy a matar y está que se muere de la depresión. ¿Cómo fue posible? ¿Duda de Dios? ¿Cómo es posible que a alguien así le pase eso? No sé, pero si le pasó a él, tenga la seguridad de que a nosotros, a cualquiera nos puede pasar igual. Igual. Circunstancias. Nuestro gozo está basado en la salvación que Dios nos ha regalado por gracia. No más eso. No más partiendo de ahí. Nuestra felicidad depende del amor de Dios para perdonarnos y aceptarnos tal como somos. Así como tú eres, no importa. Así te acepta el Señor. La fuente de nuestro gozo es Dios mismo. No hay otra fuente. No son las personas, es Dios. Y como Dios no cambia, siempre es el mismo, ¿qué va a pasar con nuestro gozo? Que será permanente, ¿cierto? Será permanente. A través de toda la Biblia, de toda la Escritura, encontramos las maravillas del Señor, las cuales nos motivan a estar gozosos. Usted léalo y dije, ¿yo por dónde agarro esto? Porque es que en toda la Biblia habla de muchas cosas que motivan el gozo del Señor. Muchas cosas. Pero saqué unas nomás. En Lucas capítulo 10, ¿no lo van a buscar? El Señor envía a 70 de dos en dos para que vayan y prediquen. Le dice, vayan, prediquen, echen fuera demonios, no sé qué. Y cuando vuelven le dice, Señor, los demonios se nos arrodillaron. Veíamos caer del cielo los espíritus. Y así nos dice, de eso no se alegren. Gócense de que sus nombres están escritos en el cielo. De eso sí gócense, les dice el Señor. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Es un motivo de eso, de gozo, ¿no? El verdadero gozo es saber que nuestros nombres están escritos en los cielos. Y quienes hemos hecho una decisión, como decía Luz ahorita cuando cantábamos, por decirle, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, sabemos que nuestros nombres están escritos en los cielos, porque la palabra lo dice, y eso nos debe llenar de gozo. ¿Que hay circunstancias difíciles acá? Seguramente, pero las circunstancias no determinan el gozo nuestro, que nos ha dado la salvación del Señor. Puede ser que aquí alguien, como dijo Luz, nunca le haya dicho, Señor, yo quiero tener ese gozo que tú prometes. Yo quiero que tú gobiernes mi vida, que tú seas el Señor y dueño de mi vida. Y arriésguese, como lo vamos a hacer ahora en una oración, para que pueda experimentar ese gozo. Cuando Pablo escribió en diferentes ocasiones, animando el gozo en medio de las circunstancias difíciles, fue porque aprendió que Dios desea que todos los cristianos descubran que la presencia, el propósito y el poder de Dios se revelan mejor a través de las dificultades. Eso es como una ley, digámoslo. A nosotros no nos gustaría, Señor, pero es que yo no quisiera pasar por eso. El problema es que nosotros nos dormimos en los laureles y no lo entendemos, y tenemos que a veces experimentar momentos difíciles para poder ver el poder de Dios y su presencia con nosotros. Es así como podemos nosotros gozarnos al descubrir la fortaleza necesaria para permanecer y para no desmayar, como el pueblo de Nehemías o como el mismo pueblo de Tesalonicenses, ¿no? Es en la lucha, en la circunstancia difícil, cuando somos fortalecidos para permanecer,
y no para desmayar. Ay, si usted está en dificultad, usted necesita esa fortaleza del gozo del Señor para no desmayar. Y el gozo se completa al saber que el sufrimiento no fue en vano, sino que por medio aún de nuestro sufrimiento, otros llegarán a conocer al Señor y alcanzarán salvación. Y el apóstol le dice, hemos pasado tribulaciones, pero nos alegramos por ustedes. El gozo de saber que aún en medio de dificultades, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él no se ha quedado quieto. Él tiene un proyecto para cada uno de nosotros y eso nos debe llenar de gozo. Que Él no se ha olvidado y que cumplirá su propósito con nosotros. Es un gozo que solo lo viven los que han puesto su esperanza en Él. No más, solamente ellos. Es el gozo de saber que nuestra vida, y noten esto, no es un suceso al azar, porque algunos piensan eso, ¿no? No, hoy me tocó a mí la de malas, no. Me levanto y digo, vamos a ver qué me trae el destino, ¿no? No, el gozo es saber que nuestra vida en Dios tiene un propósito, nuestra vida tiene sentido en Dios. Ahí mismo en el capítulo 3, el versículo 9, vea lo que dice el mismo apóstol Pablo. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos, ¿a causa de qué? A causa de vosotros delante de nuestro Dios. Dice, por todo el gozo con que nos gozamos, a causa de vosotros delante de nuestro Señor. Dice, nosotros unos a otros somos motivo también de gozo. ¿Sabía usted eso? La comunidad, y Pablo dice ahí, nos llenamos de gozo por ustedes, le dice Pablo a los tesalonicenses. Ustedes son motivo de gozo y de gratitud al Señor, le dice Pablo a los tesalonicenses. Porque ellos permanecen y se mantienen en la doctrina a pesar de la persecución y a pesar de las tribulaciones. Y que ellos mismos, como le hemos leído nosotros, aparte de esta carta tan cortica, se han convertido en ejemplo para otros, como los de Macedonia y los de Acaya. ¿Recuerdan que dice para en el capítulo 11? Nos alegramos de que ustedes mismos, aún en tribulación, son modelo para otros, le dice Pablo. Es un motivo de mucho gozo. Y aunque usted no lo crea, el gozo del Señor también viene por la comunión de la iglesia. El gozo es el resultado de relacionarnos entre nosotros, el pueblo de Dios, como Él quiere que nos relacionemos. Porque yo sé que algunos dirán, no, pero es que la verdad, a mí estos hermanitos me quitan ese el gozo. ¿No le ha pasado eso? No, si nosotros nos relacionáramos como debe ser, nos llenaríamos de gozo. Son tantos los motivos, tantos de gozarnos en el Señor que encontramos en la Biblia por sus maravillosas obras, que quiero terminar mencionando dos beneficios que nos trae gozarnos en Dios. Y esto les van a gustar a ustedes. Dos beneficios que nos trae gozarnos en el Señor. Si usted tiene su Biblia, va a pedirle que me acompañe nomás y ahí, Sebastián. El libro de Proverbios nos da dos, algunos ya lo conocen, pero permítame, para los que no lo conocen, el capítulo 17, versículo 22. Dice así, Proverbios, capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre, el corazón gozoso, ¿qué dice? Es buena medicina. ¿Usted quiere saber por qué le duele tanto las cosas y por qué está como tan enfermo? Mírese al espejo, porque puede ser que en vez de gozo tenga como medio amargura. Dice ahí, el corazón alegre, el corazón gozoso es una buena medicina. Es decir, que si queremos tener salud, ¿qué debemos hacer? Decidirnos a estar siempre gozosos. Siempre gozosos. Yo quiero ponerles una tarea a ustedes. Yo hace un tiempo me propuse esa tarea y le digo que me ha resultado. Fíjense cómo se ve la gente cuando sonríe. Y vea lo que dice en Proverbios 15:13. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Esperancita, en tu trabajo, tú lo sabes el secreto aquí, ¿cierto? El corazón alegre hermosea el rostro. Eso qué botox, eso qué cirugía. El corazón alegre, gozoso, hermosea el rostro.
Si queremos vernos hermosos, basta con decidirnos a estar siempre gozosos. Siempre. Vuelvo y les digo, fíjense, hagan la tarea de ver cómo se ve la gente cuando sonríe. Y van a descubrir cómo se transforma. Claro, vea también el que no sonríe, se va a dar cuenta que dice, este pobre, quién sabe cuánto cargará en su vida. Pero vea el que sonríe. Y lo dice el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, Salomón dice, el corazón hermoso, hermosea. El corazón alegre, hermosea el rostro. Hoy, a través de estas 3 palabras, este versículo cortico, estad siempre gozosos, hemos descubierto el secreto de la felicidad que todo el mundo busca. Todo el mundo lo busca. La felicidad verdadera y duradera solo se encuentra en el gozo del Señor. Solo ahí. Tal vez estés pasando por circunstancias difíciles. Recuerda, esto es uno de los versículos que más me gusta. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ese es el gozo del Señor. Así como Pablo y muchísimos personajes a través de la historia bíblica, muchos, José, Nehemías, muchos, y muchos cristianos también a través de la historia han encontrado el gozo del Señor. En ese gozo han encontrado la fortaleza para seguir adelante, confiando en sus promesas, aferrándose a lo que Dios ha dicho. Decídete a creer lo que Dios ha dicho. Solo así podrás estar siempre gozoso. Nosotros, vuelvo y digo, somos una cultura del sentimiento. Hoy me siento esto. Para nosotros, no es que no nos sintamos, pero lo que tiene que tener valor no es lo que sentimos, sino lo que creemos. Y lo que creemos es lo que Dios ha dicho acá. ¿Qué es lo que tú crees? Si tú eres, como siempre digo, de los que dice, ayúdate que Dios te ayudará, que en la Biblia dice que ayúdate que... No, usted no cree en nada porque eso no lo dice la Biblia. Si usted quiere cambiar ese sentir, tiene que saber lo que dice acá. Creer lo que dice acá. No hay otra manera para estar siempre gozoso. No te confíes en la felicidad momentánea que te hace sentir las cosas materiales. Qué bueno que consigas cosas materiales, pero no te confíes en esa felicidad. Ni siquiera en las personas, le digo. Otra vez, aquí téngalo claro. No. Porque las personas variamos, ¿no? Esa felicidad fácilmente se puede convertir en tristeza. La felicidad que nos dan las cosas o las personas en un instante se convierte en tristeza. Cuando tú estás siempre gozoso, como lo dice Pablo aquí, vas a inspirar la vida de otros que como tú anhelan encontrar la fuente de la felicidad. Y tú estarás preparado para compartirle la razón de tu gozo continuo. Y estarás transmitiendo salvación y esperanza. Porque el gozo no es solamente para mí, el gozo es contagioso y debe ser contagioso para aquellos que anhelan tener el gozo del Señor. ¿Qué tal si oramos un momento? Cierre sus ojos ahí donde está. Yo no sé si quizás de pronto aquí haya alguien que nunca le ha dicho al Señor, Señor, yo quiero tener ese gozo. Yo quiero tener ese gozo permanente, el gozo de tu salvación, y quiero, Señor, hoy reconocerte como mi Dios y mi Salvador. Reconocer que tú me amas, que tú me aceptas y que me has perdonado. Y que así como dice el profeta, los redimidos volverán a Sion cantando, y yo quiero ser de esos. Si usted es uno de esos, voy a pedirle que repita conmigo esta oración. Quizás muchos, la mayoría ya lo hicimos hace años, pero si hay alguien que no lo ha hecho, voy a pedirle que le diga en este momento allá, quizás en voz baja o mentalmente, dígale, Señor, yo quiero tener el gozo de tu salvación, ese gozo permanente. Yo quiero, Señor, que tú me perdones, porque quizás me he mantenido lejos de ti. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, que tú gobiernes mi vida y que me des ese gozo permanente siempre, Señor. Yo quiero que tú me reveles tu palabra
para creer todo lo que tú dices y disfrutar de ese gozo permanentemente. Señor, gracias. Ayúdame de aquí en adelante a caminar contigo, a depender de ti, a fijar mis ojos en Cristo y a buscar la comunión de otros que también caminan en tu gozo, Señor, en tu iglesia. Señor, gracias. Señor, tú sabes quién hizo esta oración, tú sabes por qué la hizo y sobre todo sabes su necesidad. Seguramente está pasando circunstancias difíciles que le quitan el gozo. Pero Señor, tú eres soberano. Tú eres, Señor, quien sabes cómo necesitamos de ti. Señor, ayúdanos a vivir ese gozo que solamente tú das. El gozo de tu fortaleza, Señor. Señor, que nos fortalezca ese gozo. Señor, seguramente aquí hay alguien que está pasando por dificultades y necesita, Señor, conocer ese gozo, disfrutar ese gozo que le fortalece para seguir adelante, para soportar la tribulación y la angustia y esperar, Señor, en ti la respuesta y la victoria. Señor, gracias, ayúdanos. Señor, algunos necesitamos la medicina que trae un corazón alegre y gozoso. Ayúdanos, Señor. Aún los que anhelan hermosura pueden tenerla, Señor, con un corazón alegre y gozoso. Pero sobre todo, Señor, permite que nosotros experimentemos ese gozo permanente que viene de ti, para que a través de nosotros tanta gente a nuestro alrededor, Señor, que vive sin tu gozo pueda encontrarlo, Señor. Señor, hay tanta gente que no sabe lo que es disfrutar del gozo en ti, Señor. Y nosotros lo sabemos, aún en circunstancias difíciles, Señor. Señor, aún te pido, en el nombre de Jesús, que nos hagas visibles a aquellas personas que necesitan recibir esperanza de tu gozo. Y aún, Señor, si es necesario, que nos incomoden para que les demos razón, Señor, del motivo de nuestro gozo. Y que podamos vencer, Señor, el temor a hablarles de lo que tú quieres que les hablemos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos y por este día especial donde con acción de gracias, Señor, te adoramos y te exaltamos. Amén.